Tengo algunos apuntes aquí para terminar. Primero vamos a hablar la palabra paz, el significado de la palabra paz. Y según dice aquí, definición, dice, el significado bíblico de paz es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno. Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz, no la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. Aparece casi 500 veces en la Biblia y ocupa un lugar central en la promesa restauradora que Dios hizo al hombre, porque la verdadera paz, shalom, viene de Dios. En el concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud donde no hay enfermedades ni problemas, cuando tenemos todo, cuando no tenemos enemigos. La paz de Dios es otra, nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias, que podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles. Vivir plenamente que Dios es la paz verdadera, es shalom, la paz que proviene de Dios. Cuando se cumplió la promesa en Cristo, los romanos gobernaban a Israel y se vivía en una paz coaccionada, o sea, que era una paz superficial. Como hoy en día los países hacen reuniones y empiezan a hablar de paz y llegan a acuerdos, pero pasa un tiempo y vuelven a lo mismo. Esa paz se rompe porque es una paz pasajera y se va. La paz que ofrece el Señor es una paz permanente, porque aunque sentimos tantas cosas que nos vienen a la vida, en nuestro corazón está esa paz, porque tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y Él se va a encargar de las circunstancias que nos rodean. Pero no es la paz verdadera. Los corazones estaban alejados de Dios y entonces vino Cristo ofreciendo su paz, que es la paz que proviene de Dios, y quienes lo recibieron a pesar de las circunstancias y el contexto experimentaron shalom. Se explica muy bien en la palabra que dio Jesús, que fue el texto que yo leí, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo voy a leer algunos textos en la Biblia y ustedes pueden seguirme si así lo desean. Hay personas en la Biblia que sintieron, ¿verdad?, la paz en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, y esas personas sintieron la paz porque Dios estaba con ellos. Así que voy a buscar a Juan 1, Jonás 1:5. Jonás 1:5. Is it on? Is it going?
Jonás, como sabemos, Jonás tuvo un mandato de Dios que lo envió. Él lo envió para Nínive, para que predicara esa ciudad que iba a ser destruida por la desobediencia que había en esa ciudad, por la idolatría. Y Jonás, desobedeciendo ese mandato, dice que se fue para otro lado, se montó en un barco y se fue. Y cuando estaba en ese barco, dice que se desató una tormenta, una tempestad tremenda, que el barco se quería hundir. Entonces en el versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, imagínense ustedes que ustedes estén en alta mar, en una tormenta. Muchos de ustedes han visto un huracán, un barco en medio de un huracán, en medio del mar. Ahora, ¿quién se pone a dormir en medio de una tormenta así? Cuando la gente está cayéndose, las mesas volando y todo. Mas sin embargo, Jonás, en medio de esa tormenta, de esa tempestad, estaba durmiendo. Hermano, eso demuestra que aunque Jonás estaba en una desobediencia, estaba huyendo de la presencia de Dios, él en su interior sabía en quién había confiado. En su interior él sentía paz, porque estaba durmiendo mientras que los marineros allá estaban desesperados, tratando de que ese barco no se hundiera, y él estaba durmiendo. En medio de esa tempestad, Jonás estaba durmiendo. Así que vamos a buscar otro versículo que está en Mateo 8, 23 y 24. Ahí vamos a encontrar una situación similar a la de Jonás. Dice así. Aquí estamos hablando de Jesús. Cuando Jesús decidió entrar en una barca para ir a otro lado. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Así que vemos una situación similar. El mar estaba embravecido, los discípulos estaban desesperados porque la barca se quería hundir. En esos tiempos los barcos no eran como los de ahora, eran más pequeños, y la tecnología, no había tecnología, todo era a mano, eran de madera y no había no eran tan fuertes como los de ahora. Imagínense ustedes ese barco en medio de esa tempestad, meciéndose de lado a lado. Pero que Jesús estaba ahí y Jesús se fue a dormir también. En medio de esa tempestad se fue a dormir y los discípulos estaban desesperados. Esa es la paz que uno siente y la confianza de que lo que está alrededor, no importa lo que sea, no le va a hacer daño. Así que estoy avanzando. Vamos a buscar ahora en el libro de Job. Ok, en este libro yo lo que voy a hablar un poco, no voy a leer los versículos, pero sabemos la vida de Job, cómo Job era un hombre que tenía riqueza, tenía muchas posesiones y prácticamente todo lo que deseaba lo tenía. Era un hombre bien rico, hermano. Pero el enemigo vio esa condición de Job, la prosperidad que Dios le había dado, hasta que un día fue delante de Dios y dijo: mira, Job,
lo tienes así, está así contigo, te sirve, porque mira cómo tú lo tienes, está próspero, tiene riqueza, tiene todo, y así cualquiera te sirve. Dios le dio permiso a Job para que tocara a Satanás, para que tocara a Job. Y dice que Satanás descendió a la tierra y en un día, prácticamente en un día, Job perdió todo lo que tenía. Dice que pasaba una calamidad y no acababan de darle la noticia. Cuando venía otro y decía, mira, te pasó esto. Y perdió todo, incluyendo todos los hijos que tenía. Hermano, y quizás pensaba, bueno, perdí todo, pero por lo menos tengo mi esposa, todavía me queda, que quizás me consuela. Bueno, la esposa fue donde Job y le dijo, mira, maldice a Dios y muere. Eso fue lo que le dijo. La esposa quería que Job se muriera, ¿ya? Hermano, pero lo bueno, lo tremendo de esto es que en esa condición en que Job cayó, perdió todo, hermano, quedó sin nada. Y después el enemigo le puso una enfermedad en el cuerpo que decía que era tan grande que él se tenía que comer ladrillos para arrancarse. De terrible que era la enfermedad. Prácticamente lo único que le quedó sano fue la lengua, porque Satanás no le tocó la lengua porque él quería que maldijera a Dios y blasfemara a Dios. Pero Job se mantuvo firme en medio de esa calamidad que le había venido. Job se mantuvo firme y él no blasfemó a Dios ni le echó la culpa a Dios, sino que él le dijo a la esposa cuando le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, recibiremos el bien de Dios, mas hermano lo recibiremos. Del mudo salió el vientre de mi madre y del mudo me fui. Pero que dice que Dios no le falló, Jonás no le falló a Dios. Perdón. Y ahí pues también se mete la palabra integridad, que fue el texto que leímos hoy. Job fue íntegro delante de Dios, no perdió su integridad. Aunque más tarde, ¿verdad? En el libro, más adelante, vemos como él se sentía, como que en una trató de echarle la culpa a Dios, pero después reconoció que no era la culpa de Dios, que simplemente fue una prueba que vino a su vida para probar su integridad. Y en ese medio de todo eso, en su corazón no sentía paz, porque él sabía en quién había creído. Y vamos a hablar de Pablo, que estaba hablando el hermano Alex. Hermano, desde que Pablo se convirtió a Cristo, empezó una vida bien tormentosa para él, una vida llena de persecuciones, hermano, una vida bien dura, porque él empezó a sufrir, él empezó a entender lo que él le hacía a los cristianos que él perseguía. ¿Por qué esos cristianos sufrían así? ¿Y por qué esos cristianos soportaban esa persecución? Él los mandaba a meter en la cárcel, muchos morían. Tenemos a Esteban que se paró y cogió la ropa de Esteban mientras que lo apedreaban allá, y Pablo estaba mirando eso. Entonces, cuando Pablo vino a Cristo, él entendió ahí lo que él estaba haciendo a esos cristianos, porque entonces lo estaba sufriendo en carne propia. Y Pablo sufrió calamidades tremendas, como el hermano dijo, cuando llegó a la isla esa, que el barco se barató, vino una víbora, lo picó y dice que la sacudió como si nada, la sacudió y la tiró al fuego, y la gente lo estaba mirando para ver si caía muerto, y decían, ese a lo mejor ofendió a su Dios y un castigo que está recibiendo. Pero se cansaron de mirarlo porque no le pasó nada. Pablo, en medio de todas esas persecuciones que vino, y donde quiera que iba, siempre alguien lo perseguía, lo azotaban, hermano, y en muchas ocasiones en una ocasión lo tuvieron que bajar por una pared en una canasta porque estaban planeando matarlo al otro día.
noche. Y hermano, en medio de todo eso, Pablo se mantuvo firme. Pablo no le falló a Dios, porque sabía en quién había confiado, y él sentía la paz de Dios en su corazón. Y sabía que en medio de todas esas persecuciones, Dios estaba con él. Tenemos, hermano, al rey David. El rey David, cuando Saúl empezó a perseguirlo, hermano, el rey David tuvo que irse para la montaña, tuvo que irse para los montes, porque Saúl le quería la muerte, hermano. Y muchas ocasiones David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo, porque él temía a Dios y él temía poner la mano sobre el ungido de Jehová, sobre el rey. Aunque él estaba mal, estaba persiguiendo a David, era el rey que Dios había puesto. Hermano, y David tuvo mucho tiempo huyéndole a Saúl, hermano, pero en medio de todas esas circunstancias, hermano, ustedes ven los salmos que David escribió, hermano, siempre escribiendo salmos de la confianza que él tenía en Dios, que Dios era su fortaleza, que Dios era el que lo sostenía en ese momento terrible, hermano, de persecución. Tenía que dormir en las cuevas, hermano. Dice que en cierta ocasión fue a una ciudad y para que no le hicieran nada se hizo pelón, para que no le hicieran nada, hermano. Pero en todas esas circunstancias David no le falló a Dios. Él mantuvo esa paz que había en su corazón, esa confianza que sentía, hermano. Él la mantuvo ahí porque al final de todo eso Dios lo sacó de esa situación. Dios quitó a sus enemigos hasta que él ascendió al reinado, que era el lugar donde Dios lo había puesto. Dice el Salmo 42, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque aunque nuestra alma se abate, ¿verdad?, aunque nuestra alma se desespera, nosotros esperamos en Dios, porque Él nos dará la victoria. Al final de esa tormenta vamos a ver la luz en Cristo Jesús. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Que pasemos por muchas circunstancias adversas en nuestra vida, Dios nos va a librar. Hermano, si estamos parados en la roca firme y estamos confiando, hermano, Dios nos va a librar. No importa la situación, hermano. Y yo estoy hablando de esto, hermano, pero me lo aplico yo primero y después se lo digo a ustedes. Gloria a Dios. Voy aquí tengo aquí 5 tópicos de lo que roba la paz. Hay mucho que roba la paz. Yo tengo 5 aquí. Y el primero de ellos dice que es la preocupación. La preocupación hace que el problema se convierta en un foco en el cual se centra toda la atención. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo. La preocupación es un enemigo que roba la paz, trae miedo, inseguridad y puede llegar a afectar la salud, tanto física como mental. El mejor remedio para la preocupación se encuentra en Filipenses 4:6, que dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, porque cuando nos preocupamos por algo, ¿verdad?, tenemos eso en nuestra mente todo el tiempo. Si hay un problema que queremos resolver, ese problema no nos deja ni dormir. Uno se acuesta con esa preocupación y se levanta con esa preocupación, hermano, porque está todo el tiempo ahí, todo el tiempo, hermano. Y puede llegar a un estado, hermano, que la persona se enferma.
se enferma porque la mente de esa persona está en eso ahí todo el tiempo y no hay tranquilidad en esa persona, hermano. Pero gloria a Dios, como dice el texto no nos afanemos. Esa preocupación, hermano, cuando se la dejamos a Dios, cuando dejamos que Dios sea el que se encargue de esa preocupación, Él la toma en sus manos, entonces nos trae la paz a nosotros que nosotros queremos sentir. O sea, porque estamos en esa confianza de que Dios va a tomar ese problema. El segundo dice la culpa. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que una persona pierda su paz y se aleje de Dios. Lo mejor que se puede hacer es confesar la falta y pedir perdón. Una vez el pecador se arrepiente, Dios se encarga de perdonarlo y limpiarlo de su pecado. Pero si reconocemos ante Dios que es un pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, porque a veces, hermanos, cometemos faltas, hermanos, y mientras no nos arrepintamos de esa falta, esa culpa está en nosotros. Todo el tiempo estamos sintiéndonos culpables de que hicimos algo en contra de Dios. Entonces eso no nos deja progresar espiritualmente, porque eso está noche y día en nosotros, hermano. Y la única forma que eso se puede ir es cuando de corazón, hermano, venimos donde el Señor, venimos al altar y confesamos ese pecado y le pedimos perdón a Dios. Entonces Dios quita esa carga de nosotros, hermano. Entonces ahí es que empezamos a sentir la paz, porque entonces hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Dice, el tercero dice la ansiedad. La ansiedad es inquietud, angustia, nerviosismo. Cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación puede generarle mucha ansiedad. Una persona ansiosa siente angustia y se desespera por tomar el control de la situación. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. En esta parte, pues, la ansiedad, hermano, cuando viene esos problemas y estamos ansiosos, hermano, estamos inquietos porque nosotros queremos resolver esa situación y nos olvidamos de Dios. Entonces no queremos involucrar a Dios y no queremos tomar esto en nuestras manos para resolver esa situación que nos está inquietando, hermano, que nos tiene nerviosos, gloria a Dios, y no encontramos qué hacer, nos desesperamos, hermano, porque tenemos una situación adversa en nuestras vidas. Entonces el Señor dice que ponga esa ansiedad en Él, ¿verdad? Entonces Él tomará eso en sus manos, Él tomará esa carga en sus manos y Él se encargará de ese problema. El miedo dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte en un obstáculo para la fe. La única forma de enfrentar el temor es con ayuda de la palabra de Dios. Hermano, hay personas que usted lo ve, que en el rostro usted ve que se le refleja miedo, y esas personas, donde quiera que van, como que sienten que alguien los persigue, que algo le va a pasar, hermano. Y aún cuando se acuesta con ese miedo, se levanta con ese miedo, y todo el tiempo usted lo ve en los lugares, ¿verdad? Y se sienta en un sitio y tú lo miras por todos lados, porque tienen miedo de algo que no existe, lo tiene en la mente. Y ese miedo, hermano, te quita la paz, te quita la seguridad en ti, hermano. Y esa persona está todo el tiempo en esa situación, hermano. Entonces, el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío.
Vamos a leer Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Cuando viene ese miedo a nosotros que nos quiere atacar, hermano, y no podemos estar tranquilos en ningún sitio, Dios nos dice: no temas, porque yo soy el que te sustenta. Hermano, Dios es el que toma ese miedo, lo quita y te da paz en tu corazón, hermano. Y ese miedo se va. Gloria a Dios. El próximo dice es la incredulidad. Dice: sin fe no hay paz. Es por ello que en medio de una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es la única garantía de tener paz, porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema. Vamos a buscar en Marcos 23-24. Capítulo 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Vamos. El Señor aquí, ¿verdad?, está hablando a una persona que fue donde él, porque tenía el hijo endemoniado, y él fue donde Jesús, porque él quería que Jesús lo libertara, sacara ese demonio que había en él. Y Jesús, cuando él fue donde Jesús para que Jesús lo libertara, Jesús le dijo: si tú crees, todo es posible, hermano. Y él dijo: sí creo, hermano, porque tenía ese problema, hermano, en su casa. Pero si no creía, si él le decía eso, yo no creo, pero entonces ese problema se iba a quedar ahí. Pero tan pronto él le confesó a Jesús que sí, yo creo, hermano, dice que Jesús hizo la obra y aquella vida fue libertada porque creyó, hermano. Porque, hermano, si no creemos, si no tenemos fe, hermano, entonces no hay paz en nosotros, porque entonces creemos que todo lo que va a venir nos va a hacer daño, hermano, y no creemos que Dios puede liberarnos de todas esas circunstancias adversas que van a venir a nuestras vidas. Pues, así que sin fe, hermano, sin fe, pues no podemos tener paz, porque van cogidas de la mano, ¿verdad? Para tú tener paz, tú tienes que tener fe, tienes que creer que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Ven? En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, hermano.
Yo voy a leer una pequeña ilustración, hermano. Dice que un día un rey quiso darle un premio a un pintor. No estoy hablando de pintores de brocha gorda que pintan casas. Yo estoy hablando de pintores que pintan cuadros. Entonces él llamó a esas personas y le dijo que en un cuadro pintaran lo que ellos entendían que era paz, que lo dijeran en forma de una pintura, hermano. Entonces vinieron pintores, todos se sentaron, cogieron su pincel y cada uno empezó a pintar el cuadro, lo que ellos entendían que era paz en la mente de ellos. Entre todos esos pintores, que había un niño también, un niño, y ese niño también vino a hacer su pintura. Entonces cada uno pintó paisajes de tranquilidad. Uno pintó un lago allá y un barquito allá con un pescador y los árboles bien quietecitos y todo, el lago bien tranquilito, y lo pintó. Vino otro, y cuando el rey empezó a mirar los cuadros, después de terminar los cuadros, se trajeron al rey con los paisajes que habían pintado. El rey miraba esos cuadros. Cuando vio ese cuadro, lo miró bien y él dijo: no, eso no es paz. Ok. Allá vino otro y pintó un lago bien quietecito, apacible, y los rayos del sol se reflejaban en el lago, hermano, los pajaritos volando. Y el rey miró ese cuadro y dijo: no, eso no es paz. Allá vio otro pintor, una persona durmiendo en un sillón en el balcón de la casa, tirado atrás, bien tranquilito ahí, bebiéndose el refresco, hermano. Y el rey lo miró, ese cuadro, y dijo: no, eso no es paz. Otro pintor más sereno, ¿verdad? Y la puesta del sol en los casos allá, hermano, se veía bien bonito el cuadro, bien tranquilo. El rey lo miró y dijo: eso no es paz. Entonces el último cuadro que quedaba era el del niño. Entonces cuando el rey miró ese cuadro, se quedó mirando y se rascó la cabeza y dijo: yo no entiendo si esta persona entendió lo que yo hablé. Porque el cuadro lo que había era una lluvia torrencial. El cuadro que relámpagos, un río allá, una cascada con toda su furia bajando, un viento azotando los árboles todos virados, hermano, y el cielo gris, hermano, de la lluvia tan fuerte que una tormenta había. Y el rey miraba ese cuadro y decía: no, ¿qué fue lo que él entendió? ¿Qué fue lo que parece que entendió? Lo que yo dije no entendió al revés, hermano. Y el rey se quedaba mirando ese cuadro y después vio algo que le llamó la atención. Porque dice que vio unos arbustos, piedras y unos arbustos, y vio una cuevita ahí. Y dentro de esa cuevita había un pajarito, dos pajaritos tocándose los picos, bien tranquilito ahí. Cuando el rey vio eso, el rey dijo: esto es paz, hermano. Porque esos pajaritos, en medio de toda esa tempestad que nos estaba rodeando, esa tormenta, ese viento, estaban en esa cuevita bien tranquilito ahí, durmiendo. Y el rey dijo: esto es paz. Porque entonces cuando él le dio el premio al niño, porque el niño se lo ganó, y la gente le preguntaron: ¿pero por qué tú escogiste este cuadro? Y el rey le dijo: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Hermanos, en el texto que yo leí al principio de la palabra, cuando Cristo habla: mi paso doy, mi paso dejo, dice: no como el mundo la da.
Hermano, porque la paz de Cristo es perfecta. Aunque creamos que no es perfecta por las circunstancias que nos rodean, sí, es perfecta. Pero también hay una paz que el mundo ofrece, porque el mundo también ofrece paz. Pero esa paz que el mundo ofrece es falsa, no es verdadera. Creemos que es verdadera, pero no es verdadera, es falsa. Podemos tomar como ejemplo un huracán. Usted sabe que el huracán, la forma que el huracán trabaja es como un círculo. Entonces, ese círculo de viento va a una fuerza, puede ir a 150 millas, 200 millas. Y por lo que pasa ese huracán, lo que hay es destrucción, hermano. Y todo se lo lleva y todo lo destruye, hermano. Pero sabemos también, en el medio del huracán, hay lo que se llama el ojo del huracán, hermano. Entonces, ese centro del huracán, ahí está tranquilo. Cuando un huracán pasa por un lugar, hermano, y empieza a destruir, llega un momento, ¿verdad?, que se calma todo. El viento se calma, hace que sea una brisa bien suave, que sea una llovinita o algo. Lo que ha pasado por huracanes, ¿saben eso? Yo pasé uno cuando era chiquito, hermano, y la gente se cree, cuando pasa eso, la gente se cree que ya se acabó todo. ¿Verdad? Ya estamos tranquilos, pasó la tormenta, así que está todo bien, hermano. Pero y se quedan confiados ahí, hermano, pero al rato, cuando pasa un rato, entonces viene la otra parte del huracán. El huracán va así, los vientos van dando para este lado. Cuando viene la otra parte del huracán, los vientos van para allá, hermano. Y entonces cuando viene eso, que nos sorprende, porque la gente se confía que todo está tranquilo, hermano. Viene una destrucción y mucha gente pierde la vida, hermano, se destruyen propiedades, porque las personas confiaron en una paz que era falsa, que no era verdadera. Se calmó por un momento, pero entonces vino después el huracán en la otra parte y se llevó todo lo que cogió, incluyendo la gente que se sentaron a dormir afuera, se acostaron en la hamaca, hermano, se lo llevó. También podemos tomar el terremoto, hermano. Un terremoto, usted sabe que tiembla la tierra y tumba los edificios, se abre la tierra y es una cosa terrible, hermano. Y está un rato, hermano, la tierra temblando, y hasta que el terremoto para. Entonces, la gente, cuando ven que el terremoto para, salen todos de los refugios, pues porque ya pasó todo esto. Pero sabemos que el terremoto a veces viene algo detrás que dice le va a afectar, hermano. Y pasa un ratito, hermano, cuando la gente está afuera, creyendo que ya todo está tranquilo, viene ese terremoto por segunda vez y lo sorprende, hermano. Y lo coge fuera de las casas, fuera de los refugios. Entonces ahí viene un desastre, hermano. Porque se confiaron, porque sintieron una paz falsa, hermano. Entonces, sabemos, hermanos, que los juicios de Dios cuando vengan sobre esta tierra, hermano, antes de eso, dice que los gobiernos todos van a estar uniéndose hasta que forman un solo gobierno, hermano, y van a gobernar esta tierra. Entonces, ese gobierno va a establecer paz, va a engañar a la gente, entonces va a establecer una paz en esta tierra. Eso va a ser global, porque va a ser un solo gobierno. Y va a engañar a la gente y le va a decir que ya todo está tranquilo, se acabaron las guerras, se acabaron los problemas, ya todo está tranquilo, hermano. Y la gente se va a dejar engañar, entonces la gente se va a ver que ya está en paz, que ya todo se acabó. Pero ¿qué va a suceder, hermano? Que cuando está todo el mundo confiado en esa paz que el enemigo le pone en la mente, una paz falsa, que no es verdadera, dice que cuando empiecen a decir paz y seguridad, dice
que vendrá destrucción de repente. Hermano, y ahí se va a acabar esa paz. Entonces van a empezar los juicios de Dios. Y para concluir, hermanos, este mensaje, voy a leer una reflexión que dice: la paz de Dios no la dan las circunstancias ni viene desde afuera, viene de lo que Dios hace dentro de ti. Hermano, cuando se levante la tempestad, cuando se levante la tormenta en medio de nosotros, hermano, y creamos que esa tormenta nos va a ahogar, hermano, y que no encontramos qué hacer, hermanos, dice que Cristo se levantará y con voz de mando y autoridad va a decir: calla, enmudece. Dios bendiga.